¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Schopenhauer. O el título podría ser también Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Ciertamente en este vídeo quiero mostrar algunas nociones, algunos aspectos de la filosofía de este gran pensador que fue Schopenhauer. Es cierto que, aunque tuvo una vida relativamente larga, ya que nació en Alemania en 1788 y murió en 1860, ya desde joven tuvo una cierta animadversión contra el idealismo de Hegel. De hecho, dijo, Hegel es un sicario de la verdad, un académico mercenario y su obra es una bufonada filosófica, entre otras cosas. Esto sucedió en parte porque cuando impartía sus clases en la universidad, muchos estudiantes iban a escuchar a Hegel y a Schopenhauer iban pocos. Realmente durante un cierto tiempo. En ese sentido, también no le convencía, diríamos que el discurso filosófico de Hegel o la jerga filosófica hegeliana, y realmente es lo que dijo de Hegel junto con Kierkegaard, que fue su más decidido adversario. A la filosofía de Hegel se opone la obra más importante de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad y representación, del año 1819, y otras obras de este gran pensador, Schopenhauer, son sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, su tesis de doctorado, publicada en 1816, Los dos problemas fundamentales de la ética, de 1841, Parerga y Paralipómena, de 1851, una colección de ensayos entre los cuales destacan sobre la filosofía de la universidad y aforismos sobre la sabiduría de la vida. En este sentido, la influencia filosófica de Schopenhauer ha sido enorme en la cultura posterior y aparece en filósofos de la talla de Wittgenstein, Horkheimer y también en escritores como Franz Kafka y Thomas Mann. Realmente, ninguna verdad, al entender de Schopenhauer, es más cierta, más absoluta y más clara que esta, que el mundo es una representación mía. Desde el planteamiento de Schopenhauer, este mundo, que es nuestro mundo, es tal como lo vemos nosotros. Y es una antigua verdad que puede comprobarse, por ejemplo, en la filosofía Vedanta. Por otra parte, diríamos que él considera que se equivocan los materialistas al sostener que todo es materia, suprimiendo al sujeto y su actividad cognoscitiva. Y también se equivocan los realistas cuando dicen que la realidad externa se refleja en lo que hay en nuestra mente. Y por supuesto, desde la perspectiva de Schopenhauer se extravían los idealistas, como por ejemplo Fichte, cuando reducen el objeto al sujeto. Sin embargo, él considera que el idealismo, una vez eliminados los absurdos elaborados por los filósofos de la universidad, es la teoría verdadera y adecuada. En cuanto al espacio y el tiempo, que es una de las grandes enseñanzas de Kant, sin duda, porque según Kant son formas a priori de la representación, pues es evidente que todas nuestras percepciones de objetos son espaciotemporales y sobre ellas entra luego en acción el entendimiento que las ordena en un cosmos o en un orden mediante la categoría de la causalidad. Y de hecho el propio Schopenhauer reduce a la categoría de causa o de causalidad las categorías kantianas. El mundo, por tanto, desde la filosofía de Schopenhauer, es una representación mía, una representación ordenada por las categorías de espacio, tiempo y causalidad. Realmente, en cuanto a su filosofía, hay que decir que el mundo se ha entendido como representación es una antigua verdad, se podría decir. Al comienzo de su obra mayor, Schopenhauer escribe: el mundo es mi representación. Y esta es una verdad que para Schopenhauer es válida para todo ser vivo y cognoscente, aunque sea el ser humano el capaz de realmente acogerla con una conciencia reflexiva, abstracta, y si realmente lo hace, con ella penetra en la meditación filosófica, en el pensamiento filosófico. En ese sentido, no hay verdad más absoluta y más clara que esa, que el mundo es mi representación. En cuanto a los dos componentes de la representación, para Schopenhauer son el sujeto y el objeto. El sujeto de la representación es para este filósofo aquello que conoce todo sin ser conocido por ninguno. El sujeto, dicho de otra manera, es lo que sostiene el mundo, la condición universal siempre sobreentendida de todo fenómeno. Así lo dice el propio Schopenhauer, de todo objeto. En efecto,
Todo lo que existe solo existe en función del sujeto. En cambio, desde el planteamiento de Schopenhauer, el objeto de la representación, lo que es conocido, en definitiva, está condicionado por las formas a priori del espacio y del tiempo, mediante las cuales se da la pluralidad de lo fenoménico, la pluralidad de todas las cosas que existen en el espacio y en el tiempo. En cambio, desde la perspectiva de Schopenhauer, el sujeto está fuera del espacio y del tiempo. Yo creo que esto no es cierto, porque sí están el sujeto y el tiempo, aunque tenga capacidad reflexiva y abstracta. En cuanto al sujeto y el objeto, desde el planteamiento de Schopenhauer, son inseparables. También para el pensamiento, cada una de las dos mitades carece de sentido y de existencia si no es por medio de la otra, como dice Schopenhauer, y en definitiva se puede observar que si no hay sujeto no puede haber objeto, y si no hay objeto, diríamos, y no hay sujeto, pues tampoco habría solución a ese dualismo. Por otra parte, lo que pretende Schopenhauer con su filosofía es una superación tanto del realismo como del materialismo y también una revisión del idealismo. En este sentido, para él el materialismo se equivoca porque niega el sujeto, reduciendo la materia, y el idealismo, por ejemplo el fictiano, se equivoca también porque el objeto lo reduce a sujeto. Sin embargo, él considera que el idealismo, una vez eliminados los absurdos, es irrefutable. El mundo constituye una especie de representación mía y diríamos que eso es lo que existe. Schopenhauer se muestra además contrario al materialismo, que niega al sujeto reduciéndolo a algo material, y al realismo, según el cual la realidad externa reflejaría en realidad tal como es nuestra mente. El mundo, en cambio, desde las ideas de Schopenhauer, tal como se nos aparece en su inmediatez, ¿no?, y que es considerado como la realidad en sí misma, es un conjunto de representaciones que realmente están condicionadas por las formas a priori de la conciencia, que son para Schopenhauer el tiempo, el espacio y la causalidad. En este sentido, hay una deuda clara del pensamiento kantiano, de la filosofía kantiana. Sigue esquemas básicos del pensamiento kantiano. Por supuesto, con su propia originalidad en la exposición y también con la novedad del tema de la representación y otras cuestiones que son propias del propio Schopenhauer. Por otra parte, también hay que decir que el mundo, como fenómeno, es una ilusión, porque es una representación personal que se encuentra ordenada por las categorías y desde sus planteamientos el entendimiento ordena y sistematiza a través de la categoría de causalidad los datos de las intuiciones espaciotemporales y así capta las uniones, los nexos, las conexiones entre los objetos y las leyes de su comportamiento, podríamos decir. En ese sentido, el entendimiento desde sus ideas no nos lleva más allá del mundo sensible. En cualquier caso, él también se inspiró en las enseñanzas, por ejemplo, de los Vedas, en las enseñanzas de la India, de distintas doctrinas indias, y pues también, por supuesto, se inspiró en la antigüedad griega y romana, sobre todo, por ejemplo, en Píndaro, que dice que el hombre es el sueño de una sombra, podríamos decir. El propio Sófocles compara a los hombres con simulacros y sombras ligeras, y Shakespeare, por ejemplo, también sentencia que somos de la misma materia de la que están hechos los sueños y nuestra breve vida está rodeada por un dormir. Es una magnífica frase shakespeariana. Para Calderón también, en su famosa obra, dice que la vida es sueño. Y en ese sentido, Schopenhauer escribe que la vida y los sueños son páginas de un mismo libro. Es una bellísima frase también. Realmente podemos decir que el mundo como representación, desde su perspectiva, no es la cosa en sí, es fenómeno, es un objeto para el sujeto. En ese sentido, Schopenhauer se aparta de Kant y dice que el fenómeno, o habla del fenómeno como una representación que no concierne al noúmeno y que no lo puede captar en cuanto a cosa en sí. Según Schopenhauer, el fenómeno, aquello de lo cual habla la representación, es ilusión y apariencia. Es lo que la filosofía india llama el velo de Maya, que cubre el rostro o el aspecto de las cosas.
Para Kant, en conclusión, el fenómeno es la única realidad cognoscible. Para Schopenhauer, en cambio, el fenómeno es la ilusión que vela la realidad de las cosas en su esencia primigenia y auténtica, o que oculta, en cierta manera, la realidad de las cosas. El cuerpo, por otra parte, puede ser entendido como voluntad hecha visible. En ese aspecto, podemos decir que el hombre es cuerpo, además de ser representación y fenómeno. El cuerpo, por tanto, es voluntad que se hace visible, en efecto, y podemos contemplar nuestro cuerpo y hablar de él como si fuera cualquier otro objeto, y en tal caso se trata de algo fenoménico, de un fenómeno. También es verdad que a través de nuestro cuerpo, y esto lo señala también Schopenhauer, sentimos que estamos vivos, experimentamos también placer y dolor, y advertimos el anhelo de vivir y el impulso de la conservación, el conatus, que decía, por ejemplo, Spinoza. Y también es verdad que a través de nuestro cuerpo propio, cada uno de nosotros siente que la íntima esencia del propio fenómeno no es más que su voluntad, la cual constituye el objeto inmediato de su propia conciencia. Somos seres con voluntad, y la voluntad es quizás la parte más importante de nuestra conciencia, junto con la inteligencia, claro, por supuesto. En ese sentido, la voluntad para Schopenhauer no corresponde al modo de conocimiento en el que el sujeto y objeto se contraponen el uno al otro, sino que, y esto son ya palabras del propio Schopenhauer, sino que se nos presenta la voluntad por un cambio inmediato y por una especie de camino inmediato en el que ya no se puede distinguir con nitidez entre sujeto y objeto. Diríamos que la voluntad sería la fusión entre sujeto y objeto. Por otra parte está la voluntad de vivir, que es algo crucial en la vida. Ciertamente, la voluntad para Schopenhauer es la esencia de nuestro ser. Somos seres con voluntad. Por otra parte, pues él considera que la vida oscila entre el dolor y el tedio, pero para él la esencia del mundo es insaciable voluntad, de ser más, de hacer más, de pensar más, de sentir más, etc. En ese sentido, pues podemos decir que la vida, y él lo asume y lo reconoce, es necesidad y dolor. También Schopenhauer sostiene en su libro Parerga y Paralipómeno que el hombre en el fondo es un animal salvaje y feroz, y eso pues es algo que comparte con otros muchos filósofos como Kant y otros, que consideran que la naturaleza humana es cruel, despiadada, salvaje y feroz. Por lo tanto, es verdad que existe la civilización para conseguir una cierta mansedumbre en el ser humano, pero diríamos que si hay algo de anarquía, se manifestaría la auténtica naturaleza humana salvaje y despiadada. Y de hecho hay una frase escrita por Schopenhauer que dice lo siguiente: el hombre es el único animal que hace sufrir a los otros con el único objetivo de hacer sufrir. Ahí se manifiesta la crueldad humana en toda su esencia, en toda su naturaleza. Es algo negativo, lógicamente. En definitiva, para él, para Schopenhauer, la vida es dolor y la historia un destino ciego. El progreso considera que es una ilusión. La historia, desde la filosofía de Schopenhauer, que es una filosofía pesimista, no es, como pretende Hegel, racionalidad y progreso, sino injustificados sucesos donde pues, no hay ningún finalismo, ningún propósito, y desaparece cualquier clase de optimismo. En cualquier caso, considera que es posible la liberación a través del arte. Y en ese aspecto podemos decir que, en opinión de Schopenhauer, podemos liberarnos del dolor y del tedio y sustraernos de la cadena infinita de las necesidades a través del arte y de la ascesis, de la contemplación también. Considera que es algo indudable que en la experiencia estética el individuo se aparta de las cadenas de la voluntad y del mundo, se aleja de sus deseos, anula sus necesidades, no contempla en los objetos aquello por lo cual pueden serle útiles o perjudiciales. En definitiva, en la experiencia estética, para Schopenhauer, se aniquila en cuanto a voluntad y se transforma el ser humano en puro ojo del mundo, se sumerge en el objeto y se olvida de sí mismo y se olvida también de su dolor. Podemos decir que en la experiencia estética, y esto lo dicen otros muchos pensadores y artistas,
Dejamos de ser conscientes, según Schopenhauer, de nosotros mismos y solo lo somos de los objetos intuidos. Por lo tanto, la experiencia estética constituye, indudablemente, una temporal anulación de la voluntad y por tanto del dolor, porque el dolor está unido a la voluntad, a los deseos, etc. Diríamos que el arte pues es la forma más elevada de vida, podríamos decir, y este arte incluye pues, desde la pintura, la escultura, la poesía, la literatura, la filosofía, etc., el teatro, etc. En consecuencia, pues se puede decir que el arte es liberador. La creatividad también es liberadora. Aunque, por supuesto, estos momentos dichosos de la contemplación estética o de la creación estética, se podría decir también, en la que nos vemos liberados de la tiranía furiosa de la voluntad, son bastante breves y poco frecuentes. Por consiguiente, el hombre tiene que, según Schopenhauer, dirigirse hacia una vía que es el camino de la ascesis. La ascesis significa, para Schopenhauer, que la liberación del hombre con respecto a la fatal alternancia entre el dolor y el tedio solo puede llevarse a la práctica si suprimimos en nosotros mismos la raíz del mal, es decir, la voluntad de vivir. En ese sentido, pues también él da mucha importancia a la bondad, el amor desinteresado, hacia seres que llevan nuestra misma cruz y viven nuestro mismo destino trágico, que es la muerte, se entiende, lógicamente. De hecho, Schopenhauer influyó, por ejemplo, en numerosos filósofos con una especie de planteamiento existencialista, en cierto sentido con algunas similitudes con Kierkegaard, con el existencialismo de Kierkegaard, que fue el creador verdadero del existencialismo, pero diríamos, como fundamento de su ética, Schopenhauer coloca precisamente la compasión. En cualquier caso, la piedad, es decir, el compadecer, continúa siendo un padecer también. Por lo tanto, diríamos que la ascesis es el horror que se experimenta ante la esencia de un mundo lleno de dolor. Sería pues una realidad del mundo. Por lo tanto, podríamos pensar, según Schopenhauer, en una cierta anulación de la voluntad hasta cierto punto, tal vez, para evitar el dolor. En cuanto a fenómeno, está claro para Schopenhauer que el hombre es un eslabón en la cadena causal del mundo fenoménico. El hombre, podemos decir que es un caminante de su voluntad y se puede volver libre y realmente la voluntad se puede expresar en el ser humano simplemente desarrollando pues, su propia vida, su propia originalidad, lo que realmente considera que tiene que hacer en su vida y de esa manera puede superar el dolor y el pesimismo, o por lo menos esa podría ser una consecuencia de sus planteamientos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.